Pensaba que realmente conocía Ámsterdam. Los canales, las bicicletas, ese ambiente libre. Pero después de unas horas aquí, entendí algo. La realidad es muy diferente de lo que te venden. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos. Una ciudad de unos 900.000 habitantes. Y sobre todo, una de las más visitadas de Europa. Cada año, millones de turistas vienen aquí, por los museos, los canales, y esa imagen de ciudad abierta de mente. Sobre el papel, es perfecto, pero en cuanto llegas, ves otra cosa. Recuerdo perfectamente mi llegada. Dejo mis cosas en el hotel. Y ahí, primera sorpresa. La habitación es minúscula. Y aún así, el precio es enorme. Me digo ok, es una capital. Pero luego voy a comer. Y otra vez, es caro. Muy caro. Restaurantes, actividades. Todo se acumula muy rápido. Y en ese momento entiendes que tu presupuesto va a sufrir. El alquiler de un apartamento pequeño puede fácilmente superar los 1.000 euros al mes. La comida en restaurantes y supermercados es cara comparada con otras ciudades europeas. El transporte público, aunque eficiente, también es costoso si lo usas a diario. Comparando con otras capitales europeas, la vida aquí es de las más elevadas del continente. Decido salir, descubrir la ciudad. Y ahí, segundo choque. La multitud. Un turismo masivo. Por todas partes. Sobre todo en las zonas más conocidas. Ya no caminas libremente. Avanzas con la gente. Esperas. Evitas. Y al final, miras menos la ciudad que la gente alrededor. Si conoces a alguien que quiere visitar Ámsterdam, envíale este video ahora. Puede evitarle muchas sorpresas. Y luego hay un detalle que nadie te explica realmente. El olor. En algunas calles, un olor a planta verde, constante. Al principio sorprende. Después, se vuelve simplemente, cansado. Pero el momento en que todo cambia, es cuando te das cuenta de lo estresante que es moverse por la ciudad. Las bicicletas están por todas partes. Muy rápidas. Silenciosas. A veces incluso agresivas. Las colisiones son frecuentes. Cruzas. Una bici pasa delante de ti. Otra detrás. Y a veces scooters también. Y ahí entiendes. Tienes que estar en alerta constante. Incluso los tranvías. Rápidos, silenciosos. Pueden aparecer sin aviso. Un segundo de distracción. Y puede ser peligroso. Consejo muy importante. Ten cuidado con el transporte. Aquí pagas muchas veces sin contacto, pero tienes que validar al entrar. Y sobre todo al salir. Si olvidas hacer el checkout, o te confundes entre metro y tren, el sistema considera el trayecto más largo. Y ahí, ¡boom!, hasta 30 euros o más cobrados. Una mala sorpresa típica para turistas distraídos. Los alojamientos aquí son muy pequeños. Escaleras estrechas, empinadas, nada prácticas, y aún así, muy caros. Pagas mucho, por poco confort. La noche, la ciudad cambia completamente. Ambiente ultra festivo, alcohol, grupos ruidosos, y en el suelo, basura, olores. La ciudad puede volverse sucia después de las fiestas. Y ahí es cuando aumentan los riesgos. Gente que bebe demasiado, que toma cosas, mareos,
Accidentes. Algunos casi caen a los canales. Y a veces, caen de verdad. En la multitud, hay carteristas. Sobre todo en el transporte. Y zonas llenas. Tienes que vigilar tus cosas todo el tiempo. En algunas zonas, también pueden ofrecerte cosas dudosas, productos falsos, situaciones arriesgadas, y puede terminar mal. Incluso las bicicletas se roban muchísimo, muy frecuente, incluso las de alquiler. Al día siguiente, lluvia, viento, sin aviso, clima inestable. Y caminando, me doy cuenta de otra cosa. El centro da una sensación de repetición. Siempre los mismos canales, la misma arquitectura, las mismas bicicletas, muchas tiendas para turistas, poca autenticidad. La vida real está en otra parte. Y también sientes que la ciudad se ha vuelto estricta. Muy estricta. Haces ruido. Bebes donde no debes. Orinas en la calle. Y ahí. Multa. Controles frecuentes. Sanciones altas. Una noche de hotel céntrico puede costar fácilmente entre 150 y 200 euros. Una comida promedio en restaurante cuesta unos 30 a 40 euros por persona. El vuelo desde España ronda los 120 a 150 euros ida y vuelta. Y un viaje en metro dentro de Ámsterdam, validando correctamente con check-in y check-out, cuesta entre 3 y 4 euros por trayecto. Así que sí, Ámsterdam sigue siendo una ciudad única. Pero no es una ciudad fácil. Entre los precios altos, la multitud, el ambiente a veces excesivo, los riesgos reales, las trampas para turistas, y ese lado repetitivo, puede sorprenderte rápidamente. Y si te interesa descubrir los verdaderos Países Bajos, lejos de esa marea de turistas en estado de excitación, entonces mira los próximos videos. Te voy a enseñar ciudades totalmente diferentes. Por ejemplo, Eindhoven, una ciudad del futuro. Aquí olvídate de los viejos canales. Hablamos de diseño, innovación, modernidad. El barrio Strigpese, una antigua zona industrial transformada. Lofts, skateparks, espacios creativos. Es bruto, es industrial, y ahí late el corazón de la innovación. Y al contrario, Maastricht, un ambiente completamente diferente, casi otro país. Arquitectura de piedra, ambiente más sereno, estilo más refinado, sensación más placentera, y un lugar único, una librería dentro de una antigua iglesia, una de las más bonitas que puedes ver. Así que si quieres otra visión, mucho más auténtica, quédate, suscríbete, mira los próximos videos, y no olvides dejar tu like.